This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. ¿Alguna vez te has sentido perdido en un mundo que parece cada vez más distante de los valores de Dios? En la época del apóstol Pedro, los cristianos se enfrentaban persecuciones, rechazo e injusticias. Pero, en lugar de desesperación, dejó un mensaje poderoso sobre cómo ser luz en medio de las tinieblas. Hoy vamos a explorar el impactante mensaje de 1 Pedro y descubrir cómo permanecer firmes incluso en tiempos difíciles. Prepárate para un video que te va a inspirar. Ya envía esto a alguien que necesita escuchar este mensaje. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un simple pescador de Galilea cuando fue llamado por Jesús para una misión que cambiaría su vida para siempre. Su jornada comenzó a las orillas del mar de Galilea, donde, junto con su hermano Andrés, recibió el llamado del Maestro: «Venid tras de mí, y yo os haré pescadores de hombres». Mateo capítulo 4, versículo 19. La transformación de Pedro fue notable. De un hombre impulsivo y a veces vacilante, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Su audacia y liderazgo fueron fundamentales en el avance del Evangelio tras la resurrección de Cristo. A pesar de su devoción, Pedro enfrentó fallas profundas. La más marcada de ellas ocurrió en la noche del arresto de Jesús, cuando, tomado por el miedo, negó a su Señor 3 veces. Sin embargo, su historia no termina en la caída, sino en la restauración. Tras la resurrección, Jesús lo reencuentra y lo llama nuevamente para apacentar sus ovejas, reafirmando su papel como líder. Este momento no solo redimió a Pedro, sino que fortaleció su convicción y compromiso con el reino. Con el Pentecostés, Pedro se convirtió en un predicador intrépido, lleno del Espíritu Santo. En su primera gran predicación, 3,000 almas se rindieron a Cristo. Su ministerio estuvo marcado por milagros, enseñanzas y una fe inquebrantable ante la persecución. Enfrentó prisiones, azotes y amenazas, pero nunca dejó de proclamar que Jesús era el Cristo. Su transformación fue la prueba viviente de que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de sus fallas. Al final de su vida, Pedro escribió cartas para alentar a los cristianos que estaban sufriendo persecución. La primera de ellas, conocida como 1 Pedro, trae un mensaje poderoso sobre esperanza, santidad y perseverancia en la fe. Él comprendía el sufrimiento, pues también lo enfrentaba. Su carta no era solo una enseñanza teológica, sino un testimonio vivo de alguien que había sido moldeado por el fuego de la prueba y transformado por la gracia divina. Pedro fue martirizado en Roma, según relatos históricos, siendo crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma forma que su Señor. Su vida y su mensaje permanecen resonando a través de los siglos, llamando a los cristianos a vivir con valentía y fidelidad, independientemente de las circunstancias. La primera carta de Pedro fue escrita en un momento de gran turbulencia para los cristianos del primer siglo. El cristianismo, aún joven, se esparcía rápidamente por el Imperio Romano, desafiando creencias paganas y cuestionando valores de la sociedad de la época. Esta expansión incomodaba tanto a las autoridades políticas como a los líderes religiosos tradicionales. En medio de esta creciente tensión, surgió uno de los períodos más oscuros para los seguidores de Cristo. El emperador Nerón, en 1900, su búsqueda de poder y control,
Encontró en los cristianos un chivo expiatorio perfecto para sus atrocidades. Tras el gran incendio de Roma, ocurrido en el año 64 después de Cristo, los cristianos fueron brutalmente perseguidos, siendo acusados injustamente de haber causado la tragedia. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Ante esta persecución implacable, muchos cristianos fueron dispersos a regiones distantes del imperio, especialmente a Asia Menor, actual territorio de Turquía. La carta de Pedro está dirigida exactamente a esos creyentes dispersos, que enfrentaban no solo persecuciones políticas, sino también rechazo social y económico. Muchos perdieron sus bienes, sus posiciones en la sociedad e incluso el derecho a la seguridad. Vivir como cristiano significaba ser un forastero en su propia tierra, alguien visto con desconfianza por negarse a adorar a los dioses del imperio y a rendir culto al emperador. Esta situación generaba un dilema constante. Permanecer fiel a Cristo significaba caminar hacia el sufrimiento, pero renunciar a la fe era un precio demasiado alto a pagar. Pedro, con la experiencia de quien ya había enfrentado pruebas, escribe esta carta para fortalecer y alentar a los cristianos afligidos. Les recuerda que su identidad no estaba basada en la aceptación del mundo, sino en la promesa divina de una herencia incorruptible y eterna. El sufrimiento que enfrentaban no era en vano. Por el contrario, era una forma de participación en los sufrimientos de Cristo. Esta perspectiva cambia completamente la visión del sufrimiento, pues Pedro enseña que la prueba, por intensa que sea, es pasajera en comparación con la gloria que será revelada a los fieles. Además de las persecuciones externas, la Iglesia también enfrentaba desafíos internos. El alejamiento de los placeres y costumbres paganas creaba un contraste entre los cristianos y la sociedad alrededor, resultando en aislamiento y discriminación. Pedro les exhorta a mantener una conducta irreprochable, viviendo de manera ejemplar, para que incluso sus perseguidores fueran impactados por el testimonio de sus vidas. El llamado a la santidad y a la sumisión no era una señal de debilidad, sino una poderosa demostración de fuerza espiritual. El objetivo no era solo soportar la persecución, sino transformar el mundo a su alrededor a través del amor y la fidelidad a Cristo. De esta forma, la primera carta de Pedro no es solo un texto de aliento, sino un verdadero manual de resistencia espiritual. Ella enseña que la fe genuina no se quiebra ante la adversidad, sino que se fortalece en ella. Pedro invita a los cristianos a ver más allá del sufrimiento presente, recordando que este mundo no es su hogar definitivo. Su esperanza no está en la estabilidad terrenal, sino en la certeza de un reino eterno, donde no habrá dolor, injusticia o persecución. Este llamado resuena hasta hoy, desafiando a cada generación de cristianos a permanecer firmes independientemente de las circunstancias. Pedro inicia su carta recordando a los cristianos que fueron regenerados para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús Cristo. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esta esperanza no era un concepto abstracto o meramente emocional, sino una realidad fundamentada en el triunfo de Cristo sobre la muerte. A diferencia de las esperanzas terrenales, que pueden ser frustradas, la esperanza cristiana es inquebrantable, pues no está anclada en circunstancias pasajeras, sino en la promesa eterna de Dios. Para aquellos que enfrentaban persecución, esta verdad era un cimiento inquebrantable. Ellos podrían perder todo en este mundo, bienes, seguridad, estatus social, pero nunca perderían la herencia celestial reservada para los fieles. La profundidad de esta esperanza se revela en su naturaleza incorruptible. Pedro enfatiza
que la herencia de los cristianos está guardada en los cielos, siendo inmaculada e imperecedera, o sea, no puede ser destruida, manchada o desgastada por el tiempo. El contraste con los tesoros terrenales es evidente. Riquezas pueden ser robadas, imperios caen, promesas humanas fallan. Pero aquello que Dios preparó para sus hijos es eterno e inalcanzable por las fuerzas de este mundo. Para Pedro, esta certeza debería fortalecer a los creyentes en medio de las pruebas, pues la gloria futura supera cualquier sufrimiento presente. Sin embargo, esta esperanza no significa ausencia de dificultades. Al contrario, la fe verdadera necesita ser probada. Pedro compara este proceso al refinamiento del oro, que pasa por el fuego para ser purificado. De la misma manera, las pruebas no destruyen la fe, sino que la fortalecen, volviéndola más preciosa que cualquier bien terrenal. El sufrimiento, por lo tanto, no debe ser visto como una señal de abandono divino, sino como un medio por el cual Dios perfecciona a sus hijos. Cada dolor soportado en fidelidad se convierte en un testimonio vivo de la obra de Dios en la vida del creyente. Pedro también destaca que esta esperanza no se basa en lo que es visible, sino en la fe. Los cristianos, aunque no han visto a Jesús con sus propios ojos, lo aman y creen en Él. Esta fe, incluso en medio de las tribulaciones, genera una alegría indecible y llena de gloria. Este es uno de los mayores misterios del Evangelio. La verdadera felicidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de las adversidades. Aquellos que perseveran alcanzarán el fin de esta fe, la salvación de sus almas, la consumación de la promesa que sostiene cada paso de su camino. Pedro enseña que los cristianos no pertenecen a este mundo. Ellos son peregrinos caminando hacia un destino glorioso. Esta esperanza viva es lo que los capacita para resistir las tinieblas que los rodean, pues saben que su luz no proviene de sí mismos, sino de Cristo. Ellos no solo esperan pasivamente el cumplimiento de las promesas divinas, sino que viven con valentía y santidad, reflejando la gloria de aquel que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Desde los primeros versículos de la carta, Pedro describe a los cristianos como extranjeros y peregrinos en este mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Esta expresión no era meramente simbólica, capturaba la realidad de aquellos que, al seguir a Cristo, se convirtieron en extraños en la sociedad en la que vivían. Ellos ya no pertenecían al viejo orden de pecado e idolatría, pero tampoco habían llegado a la patria celestial. Así, estaban en un estado de transición, viviendo en un mundo que no era su hogar definitivo. Este entendimiento era crucial para enfrentar persecuciones y desafíos con la perspectiva correcta. La identidad del cristiano no está definida por su nacionalidad, estatus social o posición política, sino por su ciudadanía celestial. Pedro enseña que los fieles son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Estas palabras evocan la alianza de Dios con Israel, pero ahora se aplican a todos los que pertenecen a Cristo. Este llamado no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Como representantes del reino de Dios, los cristianos deben vivir de manera digna, reflejando los valores divinos en medio de un mundo corrompido. El hecho de ser peregrinos significaba que no podían conformarse a los estándares de este mundo. Pedro los advierte a abstenerse de las pasiones carnales que guerrean contra el alma. Esta batalla no era solo externa, contra las persecuciones, sino también interna, contra las tentaciones y deseos pecaminosos.
Vivir como extranjeros requería vigilancia, pues cualquier desliz podría comprometer su testimonio y dar munición a sus opositores. Era esencial que sus actitudes fueran tan irreprensibles que incluso cuando acusados injustamente, sus buenas obras hablasen más alto que cualquier calumnia. Esta identidad también traía un propósito misionero. Pedro exhorta a los cristianos a proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Su vida debería ser un reflejo de la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia la fe. El objetivo no era solo sobrevivir a las adversidades, sino transformar el ambiente a su alrededor a través de una conducta santa e irreprensible. Incluso en medio del sufrimiento, su presencia en el mundo debería ser como un faro, guiando a los perdidos hacia Cristo. Ser un peregrino no significa aislamiento o huida de la realidad, sino vivir con una perspectiva eterna. Los cristianos son ciudadanos del cielo, pero aún caminan en la tierra. Su viaje está marcado por desafíos, pero también por una misión gloriosa: demostrar al mundo que existe una esperanza mayor, un reino que jamás será sacudido. Mientras esperan por la consumación de esta promesa, su vida debe ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Pedro exhorta a los cristianos a vivir una vida de santidad, basándose en el carácter del propio Dios. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esta orden no era solo un ideal elevado, sino una necesidad esencial para aquellos que pertenecían a Cristo. La santidad no significaba aislamiento o un alejamiento físico del mundo, sino una manera de vivir que reflejara la naturaleza de Dios en medio de una sociedad corrompida. Era un llamado para ser diferentes, para caminar en contracorriente de los valores y prácticas que dominaban el Imperio Romano. Ser santo significa ser separado para Dios. En el contexto de la época, esto era un desafío inmenso. El mundo romano estaba marcado por idolatría, inmoralidad e injusticias. La cultura promovía valores completamente opuestos a los enseñados por Cristo. Negarse a participar en los rituales paganos, en las festividades dedicadas a los dioses e incluso en ciertos aspectos de la vida social podría convertir a un cristiano en blanco de desprecio y hostilidad. Aún así, Pedro deja claro que no había espacio para concesiones. La identidad de los creyentes no debía ser moldeada por el ambiente que los rodeaba, sino por la palabra de Dios, que es viva, eterna e incorruptible. Pedro enseña que la santidad no es solo una cuestión externa, sino algo que comienza en el corazón y en la mente. Él llama a los cristianos a preparar su entendimiento, a ser sobrios y a colocar su esperanza completamente en la gracia de Dios. Esta transformación interior era lo que los capacitaría para resistir las tentaciones y influencias malignas. La santidad no es una lista de prohibiciones, sino un compromiso profundo de reflejar la gloria de Dios en cada pensamiento, palabra y acción. La obediencia a este llamado no era opcional, pues aquellos que fueron comprados por la preciosa sangre de Cristo debían vivir de manera digna de ese sacrificio. Además, Pedro destaca que la santidad no es solo un deber individual, sino también un testimonio poderoso para el mundo. Los cristianos eran constantemente observados y cualquier desliz podía ser utilizado en su contra. Si vivían de manera irreprochable, incluso sus acusadores tendrían que reconocer la diferencia en sus vidas. Más que palabras, su carácter sería la prueba de que servían a un Dios verdadero y transformador. La santidad no alejaba las persecuciones, sino que daba significado a ellas, pues mostraba que los cristianos estaban dispuestos a sufrir por lo que era correcto.
Pedro cierra esta enseñanza reforzando que la santidad es un camino de confianza y rendición a Dios. Aún en medio de pruebas, los cristianos debían mantenerse firmes, sabiendo que su obediencia no era en vano. La separación del pecado y la consagración a Dios no solo los fortalecían espiritualmente, sino que también los preparaban para la gloria futura. El llamado a la santidad no era una carga, sino un privilegio, una invitación a vivir de manera que reflejara el carácter de aquel que los rescató de las tinieblas a su maravillosa luz. Pedro enfatiza que la vida cristiana no se sostiene en filosofías humanas o tradiciones pasajeras, sino en la palabra viva y eterna de Dios. Él declara que los cristianos fueron regenerados no por una semilla corruptible, sino por la palabra de Dios que permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Esta verdad establece un fundamento inquebrantable para la fe, pues mientras todo a su alrededor puede desgastarse y desaparecer, la palabra de Dios jamás perderá su poder o relevancia. La transformación que la palabra opera en la vida del creyente es profunda. Antes de conocer la verdad, los cristianos estaban atrapados en sus antiguas pasiones e ignorancia espiritual. Vivían conforme a los estándares del mundo, guiados por deseos egoístas e ilusiones pasajeras. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Sin embargo, al escuchar y creer en el mensaje del Evangelio, sus vidas fueron completamente renovadas. Este cambio no es superficial, sino una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento espiritual que los separa de la vieja naturaleza y los conduce a una nueva caminata con Dios. Pedro enseña que la palabra no solo salva, sino que también sostiene y fortalece. Así como un recién nacido anhela la leche materna para crecer y desarrollarse, el cristiano debe desear ardientemente la palabra de Dios. Sin esta nutrición espiritual, la fe se vuelve frágil y vulnerable a los ataques del enemigo. La santificación, la madurez espiritual y la resistencia contra el pecado dependen del contacto continuo con las Escrituras. Cuanto más habita la palabra en el corazón del creyente, más se moldea a la imagen de Cristo. La palabra de Dios también revela la verdad sobre la condición humana. Pedro la compara con una semilla incorruptible, en contraste con la fragilidad de la vida terrenal. Él cita el pasaje que dice: «Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y cae su flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre». 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Este contraste es un recordatorio de que todo en este mundo es pasajero, pero aquello que se edifica sobre la palabra de Dios permanecerá para la eternidad. Pedro enseña que los cristianos deben afianzar sus vidas en la palabra. En tiempos de persecución, incertidumbre y pruebas, es en ella donde encontrarán fuerza, dirección y seguridad. La Biblia no es solo un libro de normas o historias antiguas, sino la voz del propio Dios hablando directamente al corazón de sus hijos. Quien se aferra a la palabra jamás será sacudido, pues su fe estará anclada en algo eterno e inmutable. Pedro presenta a Jesús como la piedra angular, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta metáfora no era solo una ilustración simbólica, llevaba un significado profundo.
especialmente para los judíos y aquellos familiarizados con las Escrituras. En el mundo de la construcción, la piedra angular era la más importante de un edificio, ya que servía de base y garantizaba la estabilidad de la estructura. Sin embargo, Pedro resalta que los líderes religiosos y muchos del pueblo de Israel no reconocieron esta piedra, rechazándola y crucificándola. A pesar del rechazo humano, Jesús fue exaltado por Dios. Aquel que fue descartado por los hombres se convirtió en el fundamento inquebrantable de la fe. Pedro deja claro que cualquier persona que crea en él nunca será avergonzada. Los cristianos perseguidos necesitaban recordar que así como su maestro fue rechazado, ellos también enfrentarían oposición. El mundo los despreciaba, pero Dios los había elegido para ser parte de su edificio espiritual. No estaban fundamentados en ideologías pasajeras, sino en la roca eterna. Pedro también advierte sobre las consecuencias para aquellos que rechazan esta piedra. Para los creyentes, Cristo es un cimiento seguro, pero para los incrédulos, Él se convierte en una piedra de tropiezo. Esto significa que aquellos que se niegan a creer inevitablemente caerán, ya que se rebelan contra la verdad que podría salvarlos. El rechazo de Cristo no es solo una elección individual, sino un camino que lleva a la perdición. Este pasaje refuerza la identidad de los cristianos como un pueblo edificado por Dios. Ellos no eran solo individuos aislados, sino piedras vivas, unidas en Cristo para formar un templo espiritual. Cada creyente tenía un papel esencial en esta construcción, y su misión era reflejar la gloria de Dios en el mundo. Incluso en medio de las pruebas, debían permanecer firmes, sabiendo que estaban fundamentados en algo eterno e inmutable. Pedro cierra esta sección, mostrando que el rechazo de Cristo por los hombres no anuló su propósito, sino que lo cumplió. La cruz, que parecía ser la derrota, fue de hecho la mayor victoria. Así como Cristo venció, aquellos que están en Él también vencerán. Pueden ser rechazados por el mundo, pero son aceptados por Dios, y esa es la única aprobación que realmente importa. Pedro declara que los cristianos son un sacerdocio real, un pueblo elegido por Dios para proclamar sus virtudes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta afirmación era revolucionaria, ya que antes el sacerdocio estaba restringido a una línea específica dentro de Israel. Ahora, en Cristo, todo creyente tenía acceso directo a Dios y era llamado a ejercer una función sacerdotal en el mundo. El papel del sacerdote era interceder por el pueblo, ofrecer sacrificios y representar a Dios ante los hombres. En el Nuevo Testamento este sacrificio ya no era de animales, sino de vidas entregadas completamente a Dios. Cada cristiano, al vivir en obediencia y santidad, ofrecía un culto espiritual aceptable. Su testimonio y su vida de oración eran formas de interceder por la humanidad, señalando el camino de la salvación. Además, Pedro refuerza que los cristianos no son un pueblo común, sino una nación santa. Pertenecen a Dios y han sido separados para un propósito especial. Esto significaba que no podían vivir según los estándares del mundo, sino que debían reflejar la santidad del Señor en todas las áreas de sus vidas. La responsabilidad era grande, ya que sus acciones serían observadas por aquellos que aún no conocían la verdad. El llamado a proclamar las virtudes de Dios no era solo para los líderes espirituales, sino para todo cristiano. Esto implicaba un estilo de vida que apuntara a Cristo, sea en el trabajo, en la familia o en la sociedad. Cada palabra y actitud debía ser una proclamación silenciosa del reino de Dios.
Pedro enseña que los cristianos no eran solo salvados para sí mismos, sino para un propósito mayor. Tenían una misión: ser luz en medio de las tinieblas, sacerdotes que llevaban a las personas a la presencia de Dios. Esta identidad debía ser vivida con valentía, ya que, aunque enfrentaran resistencia, su llamado era divino y eterno. Pedro instruye a los cristianos a someterse a las autoridades y a vivir con respeto, incluso en medio de un gobierno opresor. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 13. Esta orientación puede parecer difícil, especialmente para aquellos que enfrentaban persecuciones, pero Pedro quería que los creyentes entendieran que su sumisión no era un signo de debilidad, sino de confianza en Dios. La sumisión no significaba consentir con la injusticia, sino demostrar un carácter irreprochable. Los cristianos no deberían ser conocidos como rebeldes o desordenados, sino como ciudadanos ejemplares que obedecían las leyes, a menos que éstas contravinieran los principios divinos. De este modo, silenciarían a sus acusadores, pues sus buenas obras hablarían más alto que cualquier acusación injusta. Pedro también aborda la sumisión dentro del contexto del trabajo. Muchos cristianos de la época eran siervos y enfrentaban dificultades bajo patrones crueles. Aún así, eran llamados a actuar con dignidad y paciencia, pues sabían que su verdadero Señor era Dios. Este comportamiento no solo evitaba conflictos innecesarios, sino que también servía como un poderoso testimonio del Evangelio. Otro punto enfatizado era la sumisión dentro del matrimonio. Esposas cristianas, al vivir de manera respetuosa y piadosa, podrían ganar a sus maridos para Cristo sin siquiera necesitar palabras. De la misma manera, los maridos deberían tratar a sus esposas con honor y comprensión, reconociendo la igualdad espiritual que poseían ante Dios. El amor y el respeto mutuos serían una evidencia visible de la transformación operada por el Evangelio. Pedro habla de que la sumisión cristiana no era una carga, sino una forma de glorificar a Dios. En lugar de reaccionar con odio a las injusticias, los creyentes eran llamados a vivir de manera irreprochable, confiando en que Dios, en el momento adecuado, juzgaría todas las cosas. Pedro enseña que sufrir por Cristo no es motivo de vergüenza, sino un honor para aquellos que siguen los pasos del Maestro. Él escribe: «Si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois». Primera Pedro, capítulo 3, versículo 14. Esta enseñanza era un gran desafío para los cristianos de la época, pues el sufrimiento no era algo teórico, sino una realidad concreta. Muchos estaban siendo perseguidos, expulsados de sus casas, privados de sus derechos y, en algunos casos, muertos por causa de la fe. Ante este escenario, Pedro no los consuela con promesas de liberación inmediata, sino que los fortalece con la verdad. Sufrir por Cristo es un signo de pertenencia al reino de Dios. Este concepto puede parecer difícil de aceptar, pero Pedro basa su argumentación en la propia trayectoria de Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, también sufrió injustamente. Fue traicionado, rechazado, humillado y crucificado sin culpa alguna. Aún así, soportó todo con paciencia, pues sabía que su sufrimiento tenía un propósito eterno. De la misma manera, Pedro enseña que el sufrimiento de los cristianos no es un accidente o un castigo, sino parte del proceso de identificación con Cristo. El discípulo no está por encima del Maestro, y si Jesús fue perseguido, sus seguidores también lo serían. Sin embargo, Pedro no presenta el sufrimiento como algo destructivo, sino como un medio por el cual Dios perfecciona a sus hijos. Compara las pruebas al fuego que purifica el oro, eliminando sus impurezas y haciéndolo aún más valioso.
El sufrimiento no es un signo de derrota, sino una herramienta usada por Dios para moldear el carácter de los fieles. Aquellos que soportan la persecución con fidelidad demuestran que su fe es genuina, pues permanecen firmes incluso cuando todo a su alrededor les presiona a desistir. Pedro también alerta que hay una diferencia entre sufrir por Cristo y sufrir por las propias malas elecciones. Si alguien sufre por hacer el mal, eso no es motivo de gloria, pero si sufre por hacer el bien y permanecer fiel a Dios, entonces esto se convierte en una bienaventuranza. Los cristianos perseguidos no deberían buscar venganza o amargarse, sino confiar en que Dios, en el momento adecuado, traería justicia. Pedro anima a los creyentes a entregar sus vidas completamente a Dios. Afirma que aquellos que sufren según la voluntad de Dios deben confiar sus almas al Creador fiel, continuando a hacer el bien. Esta confianza absoluta en el Señor es lo que distingue al verdadero discípulo. Incluso cuando el mundo se vuelve contra él, su fe permanece inquebrantable, pues está cimentada en la certeza de que su recompensa no es terrenal, sino eterna. Pedro orienta a los cristianos a estar siempre preparados para responder a cualquiera que les pregunte sobre la esperanza que poseen, pero con mansedumbre y temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esta instrucción no era solo para los líderes espirituales o los más estudiosos, sino para todo cristiano. El testimonio de la fe no debería ser solo una cuestión de palabras, sino de vida. Cada creyente debería estar listo para explicar, con humildad y respeto, por qué eligió seguir a Cristo, especialmente ante un mundo hostil que los cuestionaba constantemente. El ambiente en que estos cristianos vivían no era favorable a su fe. Ellos eran ridiculizados, perseguidos e incluso acusados de crímenes que no cometieron. Muchos paganos veían a los seguidores de Cristo como un grupo extraño y peligroso, pues se negaban a adorar a los dioses romanos y no participaban de las costumbres de la sociedad. Por eso, era esencial que los cristianos supieran responder a las acusaciones y dudas con sabiduría, sin caer en debates agresivos o actitudes defensivas. Pedro destaca que la defensa de la fe no debería hacerse con arrogancia, sino con mansedumbre. Esto significa que incluso cuando fueran provocados o ridiculizados, deberían responder con paciencia y amor. La mansedumbre no es debilidad, sino una demostración de fortaleza espiritual. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, los cristianos deberían reflejar el carácter de Cristo, quien, incluso ante sus acusadores, permaneció firme y sereno. El temor mencionado por Pedro no es miedo a los hombres, sino reverencia a Dios. Al defender su fe, los cristianos deberían recordar que su mayor preocupación no era agradar a los hombres, sino honrar al Señor. Esto los ayudaría a mantener el equilibrio, evitando tanto la cobardía como la agresividad. El objetivo no era ganar una discusión, sino llevar a las personas al conocimiento de la verdad. Pedro dice que aquellos que viven de manera irreprensible hacen que su defensa sea aún más eficaz. Cuando sus vidas son coherentes con lo que predican, incluso sus opositores quedan sin argumentos. De esta forma, la mejor manera de responder a los cuestionamientos del mundo no era solo con palabras, sino con una conducta íntegra que demostrara en la práctica la transformación operada por Cristo. Pedro presenta a Jesús como el modelo supremo de paciencia y sumisión en el sufrimiento. Cristo padeció por vosotros, dejándoos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Estas palabras no eran solo un aliento teórico, sino un llamado a la imitación práctica de la vida de Cristo.
Ante las persecuciones e injusticias que los cristianos enfrentaban, Pedro les recuerda que el propio Señor soportó ofensas, injurias y la cruz sin jamás contraatacar. Cristo no solo sufrió, sino que lo hizo de manera voluntaria y sin pecado. Él no cometió error alguno, pero fue acusado injustamente. No respondió con amenazas, no contraatacó las agresiones, no maldijo a sus verdugos. En cambio, se entregó completamente a la voluntad del Padre. Pedro enfatiza que esta actitud no era una señal de debilidad, sino de fuerza absoluta. La verdadera grandeza no está en retaliar o buscar venganza, sino en confiar en la justicia divina. La cruz fue la mayor expresión de este ejemplo. Jesús podría haber llamado legiones de ángeles para librarlo, pero eligió soportar el dolor para cumplir el propósito de Dios. Su sumisión al sufrimiento no fue una rendición al mal, sino una declaración de victoria sobre él. A través de su muerte, Él llevó sobre sí los pecados de la humanidad, trayendo redención para todos los que creen. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente, sino un plan soberano de Dios para la salvación del mundo. Pedro enseña que los cristianos deben adoptar la misma mentalidad. Esto no significa buscar sufrimiento de manera masoquista, sino aceptarlo cuando llegue por causa de la fe. Cuando perseguidos, no deberían retaliar con odio, sino confiar sus vidas al justo juez, así como Jesús lo hizo. La paciencia en el sufrimiento no era solo una virtud personal, sino un testimonio poderoso para aquellos que observaban. Pedro refuerza que seguir el ejemplo de Cristo trae recompensas eternas. El sufrimiento terrenal es pasajero, pero la gloria que será revelada es incomparable. Aquellos que permanecen fieles en medio de las pruebas demuestran que verdaderamente pertenecen a Cristo. No solo creen en Él, sino que viven como Él vivió, siguiendo sus huellas hacia la victoria final. Pedro advierte a los cristianos a vivir con sobriedad y vigilancia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, rugiendo como león, buscando a quien pueda devorar. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esta exhortación es un llamado urgente para que los creyentes no vivan de manera descuidada, sino en constante alerta contra las trampas espirituales. La sobriedad mencionada por Pedro no se refiere solo a la ausencia de embriaguez, sino a una postura espiritual equilibrada y prudente. Significa vivir con discernimiento, sin ser influenciado por las pasiones del mundo o por las emociones desenfrenadas. Un cristiano sobrio no se deja llevar por miedo excesivo, por ansiedad o por ilusiones pasajeras. Él mantiene su corazón firme en la verdad y su mente centrada en la palabra de Dios. Además de la sobriedad, Pedro enfatiza la necesidad de la vigilancia. El enemigo espiritual no actúa de manera obvia, sino con astucia, buscando destruir la fe de los creyentes. Siembra dudas, desánimo y tentaciones, tratando de alejarlos del camino de Dios. Muchos cristianos caen no por falta de fe, sino por falta de atención a las sutiles trampas del maligno. La vigilancia es esencial para que el enemigo no tenga espacio para operar. Pedro también destaca que la resistencia contra el diablo no proviene de la fuerza humana, sino de la firmeza en la fe. Los cristianos no deberían luchar con sus propias fuerzas, sino apoyarse completamente en Dios. La armadura espiritual, la oración, la comunión, la palabra y la obediencia era lo que los mantendría inquebrantables ante los ataques espirituales. Pedro recuerda que esta lucha no era algo aislado. Todos los hermanos en la fe alrededor del mundo estaban enfrentando desafíos similares. Saber que otros también estaban perseverando debería fortalecer a los cristianos en su caminar. La vigilancia y la sobriedad no eran solo para protección individual,
sino para que cada uno ayudara a fortalecer la comunidad cristiana en su conjunto. Pedro hace una advertencia solemne. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, rugiendo, como león, buscando a quien pueda devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esta metáfora del león rugiente no fue utilizada al azar. En el mundo natural, un león hambriento acecha a sus presas pacientemente, esperando el momento adecuado para atacar. Se acerca sigilosamente, muchas veces poniendo a prueba la resistencia de su víctima, y ataca cuando percibe cualquier debilidad. De la misma manera, el diablo no actúa de manera obvia o directa, sino con astucia, identificando los puntos vulnerables de los cristianos para derribarlos. El peligro del enemigo no está solo en la persecución externa, sino principalmente en las estrategias internas que utiliza para alejar a los cristianos de la fe. Siembra dudas, desánimo, orgullo y tentaciones que, si no se combaten, pueden debilitar al creyente espiritualmente. El diablo no necesita necesariamente destruir a alguien instantáneamente, basta con alejarlo poco a poco de la verdad, hasta que su fe se vuelva lo suficientemente débil como para ser derribada. Muchos caen no por una gran falla repentina, sino por una sucesión de pequeños alejamientos de la voluntad de Dios. Pedro instruye a los cristianos a resistir firmes en la fe. La defensa contra los ataques del enemigo no está en la fuerza humana, sino en la confianza absoluta en Dios. La fe inquebrantable es como una fortaleza espiritual que impide al diablo encontrar brechas para deshacer al creyente. Esto significa permanecer arraigado en la palabra de Dios, mantener una vida de oración constante y jamás abrir espacio para concesiones con el pecado. El enemigo puede rugir e intentar intimidar, pero no puede tocar a aquellos que están protegidos por el poder de Dios. Otro aspecto esencial en la lucha contra el enemigo es la comunión con otros cristianos. Pedro recuerda que los sufrimientos enfrentados por los creyentes no eran aislados, sino comunes a toda la hermandad alrededor del mundo. Saber que otros estaban resistiendo debería alentar a los cristianos a no ceder. La unidad del cuerpo de Cristo es una de las armas más eficaces contra las embestidas del enemigo, pues fortalece a los creyentes en el camino espiritual. Esta advertencia, enfatizando que, aunque el diablo sea peligroso, no es invencible. Su derrota ya fue decretada en la cruz de Cristo y su tiempo de actuación es limitado. Aquellos que permanecen firmes no solo resistirán los ataques del enemigo, sino que saldrán aún más fortalecidos en su fe. El rugido del león puede ser fuerte, pero para aquellos que pertenecen a Cristo, nunca será mayor que la voz del buen pastor. Pedro trae un mensaje de esperanza a los creyentes perseguidos. El Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús os llamó a su gloria eterna, después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y hará sólido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Esta afirmación es un recordatorio poderoso de que, aunque el sufrimiento sea real, la gracia de Dios es aún mayor. Él no solo permite las pruebas, sino que también sostiene a sus hijos a través de ellas, dándoles forma para algo más grande. La gracia de Dios no significa ausencia de dolor, sino presencia de fuerza en medio de la tribulación. Los cristianos del primer siglo enfrentaban persecuciones severas, y muchos podrían preguntarse si Dios los había abandonado. Pedro responde de manera clara: no, Dios no los había dejado. Por el contrario, Él estaba actuando a través del sufrimiento para cumplir sus propósitos eternos. Cada prueba enfrentada era una herramienta divina para perfeccionar la fe y fortalecer el carácter de los creyentes.
Pedro utiliza 4 palabras para describir lo que Dios hace en medio de las dificultades: perfeccionar, confirmar, fortalecer y hacer sólido. Estos términos revelan un proceso progresivo de crecimiento espiritual. Dios utiliza las pruebas para dar forma a los cristianos, eliminando sus imperfecciones y haciéndolos más semejantes a Cristo. Él los confirma, estableciéndolos firmemente en la verdad para que no sean movidos. Él los fortalece, dándoles valor y resistencia para soportar las adversidades. Y por último, Él los hace sólidos, preparándolos para desafíos aún mayores que puedan venir en el futuro. El sufrimiento, por más intenso que sea, es temporal en comparación con la gloria eterna. Pedro enfatiza que la jornada cristiana no termina en el dolor, sino en la victoria. La promesa final de Dios no es solo el alivio terreno, sino la participación en la gloria de Cristo. Cada lágrima derramada será recompensada, cada batalla enfrentada tendrá un propósito, y cada momento de dolor será transformado en alegría eterna. Esta perspectiva cambia completamente la forma en que se enfrenta al sufrimiento. En lugar de ver las dificultades como algo destructivo, los cristianos son llamados a verlas como parte del plan soberano de Dios. La gracia divina no solo los sostiene, sino que también los transforma, haciendo que salgan de las pruebas más y fuertes de lo que entraron. La verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fiel a Dios a través de él. Pedro cierra su carta con una promesa consoladora. Dios no solo permite que los creyentes pasen por luchas, sino que también los restaura y los fortalece después de ellas. Después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccionará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esta afirmación lleva un principio esencial de la vida cristiana. El sufrimiento nunca es el punto final de la historia. La restauración de Dios no es superficial, sino profunda y completa. Él no solo alivia los dolores del pasado, sino que sana las heridas espirituales, renueva las fuerzas y restaura la alegría. Muchos de los cristianos a quienes Pedro escribía habían perdido todo: sus hogares, sus trabajos, sus lazos familiares. Pero Pedro les recuerda que lo que Dios restaura es mucho mayor que lo que se ha perdido. La fidelidad a Cristo puede tener un alto costo en este mundo, pero siempre trae una recompensa incomparables. Pedro habla de la fortaleza que Dios da a los fieles. Esto significa que después de la tormenta no solo se levantan, sino que se vuelven más fuertes que antes. El sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, produce madurez espiritual. Los que resisten las pruebas se convierten en testimonios vivos del poder de Dios, capacitados para ayudar a otros que enfrentarán desafíos similares. Esta restauración y fortaleza no son fruto del esfuerzo humano, sino de la acción directa de Dios. Pedro enfatiza que es el propio Señor quien realiza esta obra. Él no solo permite que los creyentes pasen por las pruebas, sino que camina con ellos, sosteniéndolos a cada paso. La victoria sobre las dificultades no proviene de la fuerza propia, sino de la gracia divina que opera en cada detalle de la jornada. Pedro concluye que esta promesa de restauración se extiende hasta la eternidad. La lucha aquí puede ser grande, pero hay una corona reservada para aquellos que perseveran. Dios no solo los restaura temporalmente, sino que los conduce a la gloria eterna, donde no habrá más dolor, persecución o sufrimiento. Esta es la certeza que fortalece al cristiano a continuar firme hasta el final. Pedro cierra su carta señalando la promesa final que sostiene a todo cristiano: la gloria eterna reservada por Dios. Él declara: el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús
os llamó a su eterna gloria, después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Estas palabras no son solo un consuelo pasajero, sino el ancla de la esperanza cristiana. Mientras el mundo ofrece solo incertidumbre y sufrimiento, Dios promete algo mucho mayor, un destino glorioso que jamás se verá sacudido. La gloria eterna, mencionada por Pedro, no es simplemente una recompensa futura, sino la consumación de un plan divino que comenzó antes de la fundación del mundo. Dios no llamó a sus hijos solo para que vivieran bien en esta tierra, sino para reinar con Él en la eternidad. Esta promesa da sentido a la peregrinación del cristiano, recordándole que su caminar no termina en este mundo, sino en un reino incorruptible, donde no habrá más dolor, injusticia ni muerte. Esta verdad cambia completamente la perspectiva del sufrimiento. Pedro no niega las dificultades que enfrentan los cristianos, pero las pone en perspectiva. Después de haber padecido un poco, el sufrimiento, por más intenso que sea, es temporal en comparación con la eternidad. Es pasajero, pero la gloria que será revelada es eterna. Lo que está por venir supera con creces cualquier tribulación del presente, y esta certeza fortalece a los creyentes para perseverar hasta el fin. Pedro también destaca que es Dios quien sostiene y fortalece a sus hijos. No le corresponde al cristiano llevar el peso de su andar solo. Es el propio Señor quien lo perfecciona, lo confirma y lo fortalece. Esto significa que cada tribulación enfrentada no es una señal de abandono divino, sino un proceso por el cual Dios está preparando a sus hijos para algo mucho mayor. El sufrimiento no define al cristiano, la gloria que le está reservada sí. De esta manera, el mensaje de Pedro es claro. No importa cuán difícil sea el viaje, la gloria que espera a los fieles supera cualquier adversidad. Aquellos que perseveran no solo serán sustentados por Dios en el presente, sino que serán recibidos en su presencia para disfrutar de la plenitud de su gloria para siempre. Pedro escribe su carta para un pueblo que vivía bajo intensa persecución, pero su mensaje sigue vivo y relevante para todas las generaciones. La principal lección que deja es que los cristianos no fueron llamados a esconderse, sino a brillar como luces en medio de las tinieblas. Vosotros sois la generación elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. Ser luz en un mundo de tinieblas significa reflejar el carácter de Cristo, independientemente de las circunstancias. Los cristianos son llamados a vivir de manera irreprensible, demostrando amor, paciencia y fe, incluso ante la oposición. El mundo puede ser hostil a la verdad del Evangelio, pero eso no cambia la misión de los hijos de Dios. Ellos son embajadores del reino celestial, enviados a proclamar la esperanza que hay en Cristo. Sin embargo, brillar como luz no significa estar exento de desafíos. Pedro deja claro que el sufrimiento es parte del andar cristiano. Aquellos que siguen a Cristo enfrentarán oposición, rechazo e incluso persecución. Pero esta resistencia no debe apagar su luz. Por el contrario, debe hacerla brillar aún más fuerte. El testimonio de los fieles, cuando se mantiene con integridad, puede llevar incluso a los enemigos de la fe a reconocer la verdad del Evangelio. Pedro también enseña que la luz del cristiano no proviene de sí mismo, sino de Dios. Nadie puede brillar por su propia fuerza, pues la verdadera luz proviene de Cristo. Él es la fuente de la esperanza, de la santidad y del poder que capacita a sus seguidores a mantenerse firmes.
Cuanto más cerca de Dios estén los cristianos, más brillante será su testimonio. Por eso, la vida de oración, comunión y estudio de la palabra es esencial. Sin estos elementos, la llama se debilita. La carta de Pedro termina como un llamado a la perseverancia y a la confianza. El mundo puede parecer oscuro y hostil, pero la victoria ya ha sido garantizada en Cristo. Los cristianos no necesitan temer, pues han sido elegidos para un propósito eterno. Su papel es permanecer fieles, viviendo como luces que apuntan a la única verdad capaz de transformar vidas y conducir a la salvación. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte con alguien que necesita esta esperanza. Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, y tu fe puede transformar vidas alrededor tuyo. Queremos escucharte. Deja en los comentarios, ¿cuál versículo de primera Pedro fortalece más tu caminar? Tu testimonio puede bendecir a muchas personas. Si aún no estás inscrito, únete a nosotros. Activa la campanita y acompaña más reflexiones que edifican la fe. Juntos, seguimos firmes hacia la gloria eterna. Que Dios te bendiga grandemente.